Ya no quiero estar aquí. No se puede arreglar lo que está roto. Nerea, muchas personas ven un despropósito las fallas en la época de crisis que estamos inmersos. ¿Piensas que no se podría reducir los costes en general sin reducir la fiesta en sí? O, por ejemplo, instar a que todas las fallas destinaran una parte de su presupuesto a fines sociales en vez de tanta fiesta, tanto sarao. Pues es una pregunta un poco difícil. Por un lado, veo una exageración el dinero que se gasta en algunas comisiones en sus monumentos, pero por el otro lado, creo que esos mismos monumentos, aparte de la fiesta en sí, son los que atraen a un gran número de turistas. Y respecto a la segunda pregunta, mi falla personalmente, no sé si otras también lo harán, nosotros hicimos hace poco un mercadillo solidario donde recogimos alimentos, recogimos ropa, recogimos juguetes. Eso está bien. Sí, y aparte de eso en fallas también recolectamos alimentos y hacemos una ofrenda benéfica a la iglesia del pueblo para que puedan repartir los alimentos entre la gente que más lo necesite. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. ¿Cuál es para ti el acto fallero más emotivo? Pues para mí, igual que para todos los falleros, yo creo que es la ofrenda a la Virgen. Es el acto que estamos esperando todas las fallas. ¿Cómo de importante es para ti la familia en el entorno de una fallera mayor como tú? Importante no, es imprescindible. Familia y yo personalmente mis amigas y mi pareja, que los tengo muy involucrados, son imprescindibles. Es que para vestirte, peinarte, maquillarte, hasta para ir al baño necesitas a alguien que te pueda ayudar. O sea que vienen muy bien, es imprescindible. Y ahora dinos un deseo o un sueño para tu reinado como fallera mayor desde 2016. Principalmente que no llueva, ¿vale? Eso yo creo que todas las falleras mayores y todos los falleros lo deseamos. Y luego pues decir a la gente del pueblo que nos acompañe, que disfruten de nuestra fiesta junto a nosotros, que es algo muy importante estar arropados esa semana. Nerea, para acabar ya la entrevista contigo te vamos a hacer las preguntas concretas y respuestas rápidas. Vale. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Montaña. ¿Aficiones que tengas? ¿Deportivas, culturales? Pues me gusta salir con mis amigos, ir de compras, ver películas, un poquito de todo, la verdad. ¿Un eslogan que intentas cumplir todos los días? ¿O una frase? Ser feliz. Termina la frase. No podría vivir sin... Mi entorno, familia, amigos, pareja. ¿Una ciudad que te gustaría volver a visitar? Pues mira, no he visitado nunca, pero me gustaría ir a Nueva York. Es algo que tengo ahí en mente. Antes de morirme tengo que ir a Nueva York. Venga. ¿Una película que volverías a ver? Pues ahora van a sacar la segunda parte de los Juegos del Hambre. Me gustaría volver a ver las anteriores para tenerlas más recientes. Sí. ¿Un libro que volverías a leer? Pues hace años leí Diario en un campo de barro y me gustaría volver a leerlo porque era un libro que me llamó la atención bastante. ¿Con quién, vivo o muerto, te gustaría tener una charla? Pues con algún tatarabuelo mío. Me gustaría saber cómo vivían entonces, qué tipo de vida llevaban. ¿Qué cosa importante tienes que hacer todos los días, que no puede faltar? Pues decirle a mi pareja que tenga cuidado, porque trabaja conduciendo y me da mucho miedo. Bueno. Siempre le digo, ten cuidado. ¿Y qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? Pues formar mi propia familia. ¿Un defecto tuyo, si se puede decir? Pues que tengo un pronto muy fuerte. ¿Y una virtud? Pues que soy una persona muy sociable. Pues muchas gracias, Nerea, por tu tiempo y te deseamos salud y suerte para Muchas gracias 2016. A ti. Muchas gracias. Yo caminaré con la cabeza al frente, aunque me cueste un mundo despertarme solo y no volver a verte. Y dime cómo haré si vives en mi mente y yo ya no te tengo y tú te asomas